Bienvenidos a este video ejemplo. Vamos a comenzar, antes de entrar de lleno en las preguntas que nos hacen en este problema sobre el circuito regulador de voltaje basado en un diodo Zener de 7.5 voltios. Primero que nada, determinar el voltaje VZ0. Los valores que nos dan en el problema son de que la resistencia dinámica RZ es igual a 30 ohmios. Nos indican que el I sub ZK es igual a 0.5 miliamperes. Nos indican que para una corriente IZ de 12 miliamperes, el voltaje del diodo Zener es 7.5 voltios. Así que si recordamos el modelo del diodo Zener, donde una corriente IZ fluye para un voltaje VZ, y donde podemos representar a ese diodo Zener a través de una fuente de voltaje VZ0 en serie con una resistencia RZ. Entonces vemos que el voltaje VZ es igual a VZ0 más RZ por IZ. Así que 7.5 va a ser igual a VZ0 más 30 por 12 miliamperes, ¿verdad? Porque aquí tenemos que el diodo es un diodo de 7.5 voltios, el RZ es 30 ohmios, y para esos 7.5 voltios se observan en una corriente de prueba de 12 miliamperes. De aquí entonces tenemos que el voltaje VZ0 es igual a 7.14 voltios. Ahora, armados con este valor, podemos entonces pasar de lleno a las diferentes partes del problema en cuestión. Pasemos a la parte A de este problema. En la parte A nos preguntan cuál debe ser el valor de R para cumplir con los requisitos de este problema. Y si plasmamos en un esquemático los parámetros del problema, pues podemos entonces proceder directamente a calcular ese valor de resistencia. R básicamente es la resistencia que permite hacer el biasing del circuito. Aquí tenemos al diodo Zener y tenemos una resistencia de carga RL que nos dicen que es de 1.2 kilo ohmios, y a través de la cual se definiría el voltaje de salida V0. Así que aquí tenemos un voltaje de 7.5 voltios asociado al diodo Zener. Sabemos que esta corriente sería IZ, la corriente que fluye por la carga es IL, y la corriente que fluye a través de esta resistencia es I. Del esquemático podemos obtener que la corriente de la carga IL va a ser el voltaje 7.5 voltios dividido entre los 1.2 kilo ohmios, y eso nos da 6.25 miliamperes. Ahora bien, tenemos que asegurar que la corriente IZ que fluye a través del diodo Zener sea mayor que el IZK, y recordaremos que el IZK nos habían indicado que era de 0.5 miliamperes. Así que para ir a la segura vamos a dejar que la corriente I sea igual a 10 miliamperes, lo que implicaría entonces que si por aquí vienen 10 y por aquí sean 6.25, el IZ sea igual a 3.75 miliamperes, que ciertamente satisface el ser mayor que el IZK. Al haber seleccionado esa corriente I, podemos entonces, y saber el voltaje del diodo Zener, pues podemos entonces calcular cuánto sería la resistencia R correspondiente para que el circuito opere de esta manera. R sería 10 voltios menos 7.5, es el voltaje entre los terminales, dividido entre la corriente que fluye bajo esas condiciones que la hemos definido como 10 miliamperes. Y esto entonces nos da 250 ohmios. Bien, así que con eso tenemos la parte A.
La parte B y C del problema. La parte B y C del problema se pueden trabajar simultáneamente. La parte B nos pregunta cuál es el voltaje de salida del regulador cuando el power supply aumenta, varía de su valor nominal de 10 voltios por 10%, o sea que es 11 voltios. Y la parte C nos pregunta qué pasa si está 10% por debajo, o sea que es 9 voltios. Para trabajar el problema vamos primero a traducir las especificaciones a un esquemático. Tenemos nuestro sistema con la resistencia de 250 ohmios. El V+, estamos diciendo que va a ser 10 voltios, el voltaje del power supply, pero que puede variar por 10% de ese valor nominal, que entonces estamos hablando de que es más o menos 1 voltio. Podemos decir que el diodo Zener se puede representar por su modelo con un voltaje VZ0 que calculamos en la parte A y una resistencia RZ. RZ nos lo especifican en 30 ohmios. El voltaje VZ0 habíamos determinado en la parte A del problema que era 7.14 voltios. Y entonces tenemos conectado en paralelo la carga RL, que es de 1.2 kilo ohmios. Así que tenemos por aquí la corriente de la carga, la corriente del diodo y la corriente I que alimenta esta parte del circuito. Así que por el principio de superposición, pues vemos que cualquier cambio que se vaya a experimentar en el voltaje de salida con respecto al voltaje que nominalmente hay cuando el voltaje del power supply es 10 voltios, pues se puede modelar como el cambio de más 1 voltio o el cambio de menos 1 voltio en el caso de la parte C. Así que podemos básicamente buscar la contribución al cambio en V0 que se debe al cambio en V+. Por divisor de voltaje, nosotros sabemos que ese cambio en V+, parte se va a caer a través de la resistencia de 250 ohmios y parte va a caer a través de la resistencia de 30 ohmios en paralelo con 1.2 kilo ohmios. Recuerden que por sobreposición pues vamos a pagar el voltaje de Z0, que es constante de todas maneras, y estamos buscando un cambio. Así que nos interesa el voltaje en este punto, así que va a ser el voltaje a través de la resistencia RZ en paralelo con RL sobre RZ en paralelo con RL más R. Okay. Así que tenemos más o menos 1 multiplicado por, esto nos va a dar aproximadamente, como el RZ es mucho menor que el RL, esto nos va a dar aproximadamente 30 sobre 280. El RZ es mucho menor que el RL, así que domina en el paralelo, así que tengo 250 más 30, 280. Así que esto es aproximadamente más o menos 0.1 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cambio en el voltaje de salida es de más o menos 0.1 voltio, cuando el voltaje de power supply cambia por 1 voltio, tenemos que el voltaje de salida para la parte B del problema, que es cuando aumenta el voltaje de salida por 10%, va a ser igual a 0.1 sobre el voltaje de salida que esperaríamos, que es de 7.5 por el diodo Zener, y a parte C, que es para cuando baja el power supply por 1, o sea que hay 9 voltios, vamos a tener que va a ser 7.5, que era lo que esperaríamos, menos el 0.1, que es 7.4 voltios. Así que con eso tenemos la parte B y C.